Apenas estaba Clara sirviéndose su cafecito mañanero cuando sonó un toquido en la puerta. Era un golpe seco, insistente, de esos que exigen atención, no paciencia. No esperaba a nadie, y menos ese día, después de la semana de perros que había tenido. Dejó su taza, se secó las manos en la bata y caminó hacia la puerta, soltando el aire despacito. No estaba preparada para el numerito que se encontró al abrir. Ahí estaba Isabel, la nueva novia de Marcus, la tipa por la que la había dejado, la que él había paseado en público mientras Clara recogía los pedazos rotos de su vida. Isabel estaba sonriendo de oreja a oreja. Clara apenas tuvo tiempo de procesar la imagen antes de que Isabel hablara, su voz con un tonito de satisfacción que no podía ocultar. Isabel le informó a Clara que necesitaba empezar a empacar, porque se iban a mudar. Ladeó la cabeza, con los ojos brillándole mientras sostenía un papel doblado. Si era una escritura o un contrato, Clara no supo decir de volada. Isabel luego preguntó con una sonrisita de lado si Marcus no le había dicho a Clara, afirmando que la casa en el tranquilo suburbio de Willow Creek ahora era de él y aconsejándole a Clara que empezara a guardar sus tiliches en cajas porque ellos tomaban el control. Un escalofrío lento y rastrero le recorrió el pecho a Clara. Sin embargo, en lugar de coraje o pánico, sintió otra cosa, algo más frío y calmado. Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil porque no estaba sola. Detrás de Isabel, justo fuera de su vista, estaba el abogado de Clara, el licenciado Theodore Blackwood, y Clara sabía algo que Isabel no. La bronca había empezado meses antes, o quizás, si Clara era honesta consigo misma, años. Ella y Marcus habían estado casados por 12 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, Clara había sido la que mantenía todo en orden. Organizaba las finanzas, se aseguraba de que la hipoteca de su casa en Oakwood Lane estuviera pagada, y le echaba ganas cuando Marcus empezó a alejarse de su vida juntos en Synergy Corp, la compañía donde ambos habían trabajado alguna vez. Al principio, Clara había ignorado las señales, las noches largas que él decía pasar en cenas con clientes, la forma en que su teléfono de repente nunca se separaba de su mano, y las llamadas susurradas que tomaba en la otra habitación. Luego los vio juntos. Se suponía que era una noche de salida con amigas de su club de lectura, un respiro del estrés de un matrimonio que intentaba salvar desesperadamente. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Ahí estaban, en la esquina del bistró The Gilded Spoon, la mano de Marcus sobre la de Isabel, ambos riendo con una libertad que Clara no había visto en él en años. En ese momento, algo dentro de Clara cambió para siempre. No confrontó a Marcus entonces. En lugar de eso, regresó a su casa y empezó a planear. Si Marcus creía que podía humillarla, si pensaba que podía tomar lo que era legítimamente suyo e irse como si nada, estaba profundamente equivocado. La sonrisa de Isabel se hizo más grande al confundir el silencio de Clara con shock. Expresó, con un aire de falsa compasión, que sabía que esto era difícil para Clara, metiéndose los papeles bajo el brazo. Isabel afirmó que ella y Marcus estaban enamorados y que era hora de que Clara siguiera adelante. Luego, puso una mano con manicura impecable en el marco de la puerta, como si ya fuera dueña de la propiedad, como si su victoria ya estuviera asegurada. Clara mantuvo una expresión serena, dio un paso lento hacia atrás e invitó a Isabel a pasar. Las cejas de Isabel se levantaron ligeramente. Esta no era la reacción que esperaba. Entró con cautela, sus tacones resonando contra los pisos de madera que Clara había elegido, entre las paredes que guardaban años de la vida de Clara, recuerdos, luchas y victorias. Detrás de Isabel, el licenciado Blackwood la siguió, silencioso y sereno. Clara cerró la puerta. Luego, se volteó para enfrentar a Isabel. Clara dijo con calma el nombre de Isabel y, tomándose su tiempo, le informó que había algo que debía saber. La expresión confiada de Isabel flaqueó. El licenciado Blackwood dio un paso al frente, haciendo finalmente notar su presencia. Entonces comenzaron los verdaderos trámites. La sonrisita burlona de Isabel se desvaneció cuando el licenciado Blackwood dio un paso al frente, su presencia finalmente registrándose en ella. La confianza con la que había entrado
La arrogancia de alguien que creía que ya había ganado comenzó a resquebrajarse. Isabel preguntó qué estaba pasando. Su voz no tan firme como antes. Clara soltó un suspiro lento y medido antes de hablar. Observó que Isabel parecía muy segura de sí misma, ladeando ligeramente la cabeza y observándola. Clara comentó sobre la aparente creencia de Isabel de que ya era dueña de la casa y que ella y Marcus habían sido más listos que Clara. Los dedos de Isabel se apretaron alrededor de los papeles que sostenía, su postura cambiando ligeramente. Estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal, pero aún no estaba lista para abandonar su actitud confiada. Isabel afirmó bruscamente que Marcus había transferido la propiedad del inmueble, que él manejaba a través de su firma inmobiliaria Summit Properties, a su nombre, mostrando el documento. Añadió que Marcus había dicho que Clara no tenía opción y que la casa ahora era suya, afirmando que habían revisado todos los aspectos legales. Los labios de Clara se curvaron de nuevo en una leve sonrisa mientras preguntaba si de verdad lo habían revisado. Miró al licenciado Blackwood, quien había permanecido callado todo el tiempo, hojeando tranquilamente su carpeta. Se ajustó las gafas, su expresión ilegible. El licenciado Blackwood se dirigió formalmente a Clara como señora Sterling, ignorando completamente a Isabel, y preguntó si Clara deseaba explicar o si debía hacerlo él. Clara se volvió hacia Isabel, notando cómo su confianza finalmente comenzaba a flaquear. Clara le dijo que procediera, afirmando que pensaba que Isabel debería escucharlo de un profesional. El licenciado Blackwood carraspeó y miró a Isabel, quien ahora aferraba los papeles como si fueran un salvavidas. Comenzó dirigiéndose a ella como señorita Deneuve, sin esperar respuesta, y afirmó que la casa no era de Marcus para que él la regalara. Hubo un silencio. Isabel parpadeó y emitió un sonido de incredulidad. El licenciado Blackwood continuó, su tono paciente, casi distante. Hizo un gesto a su alrededor, explicando que esta casa nunca había estado a nombre de Marcus, ni antes ni ahora, y ciertamente no en los procedimientos de divorcio manejados por su firma, Blackwood Legal. El rostro de Isabel palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente, negando con la cabeza. Isabel negó con la cabeza, soltando un bufido de que eso no era verdad. Marcus se lo había dicho. Clara intervino, afirmando que Marcus había mentido. Isabel abrió la boca, pero no le salieron palabras. Clara se dio la vuelta y caminó hacia la mesita auxiliar cerca de la entrada, recogiendo un juego de papeles muy diferente, los documentos reales. Los sostuvo entre sus dedos, explicando con voz tranquila y firme que la casa en Willow Creek había sido suya incluso antes de conocer a Marcus. Se la había dejado su abuela en su testamento. Clara aclaró además que nunca había añadido a Marcus a la escritura sin importar cuántas veces él se lo había pedido. En consecuencia, él no tenía ningún derecho legal sobre ella durante su matrimonio, y ciertamente no lo tenía ahora. Los labios de Isabel se separaron, pero seguía sin decir nada. Clara dio un paso más cerca, afirmando que cualquier papel que Marcus le hubiera dado a Isabel, cualquier promesa que le hubiera hecho, no valía nada. El silencio entre ellas se alargó por un buen rato, y entonces la verdad pareció golpear a Isabel. Clara lo vio en su cara, cómo su engreimiento se convertía en confusión, luego en duda, y finalmente en pánico. Clara recordó cómo Marcus siempre la había subestimado, recordando la forma en que solía reírse cuando ella insistía en mantener ciertas cosas separadas. Él preguntaba por qué importaba, diciendo que estaban casados y que lo de él era de ella, y viceversa, excepto que, en su mente, eso nunca había sido cierto. Lo de Clara era de él, y lo de él era solo suyo. Clara lo había visto desde el principio. La forma en que él sacaba dinero despreocupadamente de su cuenta conjunta, pero dudaba cuando se trataba de compartir algo propio. Lo había ignorado entonces, diciéndose a sí misma que el matrimonio se trataba de confianza y de ceder. Había confiado en él, y él había apostado a que ella sería demasiado ingenua, demasiado destrozada emocionalmente por su traición, como para defenderse. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que Clara se había estado defendiendo desde el día en que lo vio con Isabel en The Gilded Spoon.
Isabel respiró con dificultad y enderezó los hombros. Repitió que Marcus había dicho que la casa era suya, pero esta vez sonó más como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Añadió que él había dicho que lo había arreglado con los abogados. El licenciado Theodore Blackwood suspiró, cerrando su carpeta de Blackwood Legal. Afirmó sin rodeos que Marcus no había arreglado nada. Lo que Marcus había hecho, explicó el licenciado Blackwood, era intentar presentar documentación fraudulenta, que suponía era lo que Isabel sostenía en ese momento. El agarre de Isabel sobre los papeles se aflojó ligeramente. Clara se cruzó de brazos y esperó, dejando que el silencio hiciera el resto del trabajo. Entonces, Isabel estalló, mascullando entre dientes sobre lo mentiroso que era Marcus, su voz temblando de ira. Clara arqueó una ceja, preguntando si algo andaba mal. Isabel se volteó hacia Clara tan rápido que a Clara casi le pareció divertido el movimiento repentino. Isabel relató que Marcus le había dicho que esta era su casa, que iba a echar a Clara y que podrían mudarse y empezar de nuevo. Clara ladeó la cabeza y preguntó si Isabel le había creído. Los ojos de Isabel brillaron, pero no respondió. Clara podía ver cómo le trabajaba la cabeza a Isabel. Acababa de darse cuenta de algo. Si Marcus había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? Isabel se volteó hacia el licenciado Blackwood, preguntando si estaba diciendo que, legalmente, Marcus no tenía nada. El licenciado Blackwood se ajustó la corbata, confirmando que eso era exactamente lo que estaba diciendo. Isabel inspiró bruscamente, su mano apretando su teléfono. Estaba calculando, decidiendo su próximo movimiento. Clara ya sabía lo que Isabel iba a hacer. Iba a llamar a Marcus, iba a exigir respuestas. Iba a darse cuenta demasiado tarde de que había atado su futuro a un barco que se hundía, especialmente en lo referente a cualquier activo relacionado con la firma de Marcus Summit Properties. Clara permitió que la comisura de su boca se torciera hacia arriba. Isabel había pensado que entraba a una victoria. En cambio, entraba a una lección, una que Marcus había aprendido por las malas. Las manos de Isabel temblaban mientras agarraba su teléfono, sus uñas con manicura perfecta, tecleando furiosamente contra la pantalla. Clara observó cómo Isabel revisaba sus contactos, su respiración entrecortada y llena de ira. Isabel estaba entrando en pánico. El cambio en su actitud era notable. Hacía solo unos minutos, había estado en la puerta de Clara, victoriosa, segura de que se mudaba a la casa de Clara. Ahora estaba desesperada, tratando de entender cuán mal la habían jugado. Clara se recostó contra el mostrador de la cocina, observando cómo se desarrollaba lo inevitable. Isabel marcó. El teléfono sonó una vez, luego dos. Entonces Marcus respondió. Su voz, confiada y arrogante, resonó por el altavoz, completamente inconsciente de la tormenta que se estaba gestando al otro lado, mientras saludaba a Isabel. Isabel no perdió un segundo. Comenzó a regañarlo a gritos, su voz subiendo con cada palabra, acusándolo de mentir y decirle que la casa era suya, que se iban a mudar y que había desalojado a Clara. Hubo silencio por parte de Marcus. Clara casi podía oír a Marcus parpadeando confundido. Isabel luego se giró hacia Clara, con los ojos echando chispas. Clara mantuvo la compostura, tomó un sorbo lento de su café antes de dejar la taza y se dirigió tranquilamente a Marcus a través del teléfono. Clara comentó sobre el día tan interesante que estaban teniendo. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Luego, la voz de Marcus regresó, pero ya no tan confiada, mientras preguntaba qué estaba pasando. Isabel apretó los dientes, exclamando que ella le diría lo que estaba pasando. Explicó que acababa de llegar a la casa de Clara, lista para mudarse como él le había dicho, y luego, volviéndose hacia Clara con los ojos ardiendo de furia, reveló que Clara todavía era la dueña de la casa. Clara casi podía oír cómo se le caía el estómago a Marcus a través del teléfono. Tartamudeó que no era posible, afirmando que había presentado los papeles. Isabel lo interrumpió, acusándolo de no haber presentado nada y de haberle mentido. Le recordó que él había dicho que empezarían de nuevo y que se había encargado de todo. La respiración de Marcus se hizo más pesada. Se estaba dando cuenta, demasiado tarde,
de que su brillante plan acababa de desmoronarse, y Clara observaba cómo se desarrollaba la situación. Marcus dijo rápidamente que iba a arreglarlo. Isabel bufó, preguntando cómo lo arreglaría cuando él le había dicho que no tenían nada de qué preocuparse y que lo había conseguido todo en el divorcio. Clara arqueó una ceja ante eso, dirigiéndose mentalmente a Marcus como un pobre iluso. Se cruzó de brazos y decidió aclararle la situación. Afirmó que Marcus no se quedó con la casa en Willow Creek, no se quedó con los intereses comerciales relacionados con Synergy Corp, y ni siquiera se quedó con la cuenta conjunta que había intentado vaciar. Lo único que consiguió fue su coche. Isabel se volvió hacia el teléfono, añadiendo que el coche era un sedán de 10 años. Marcus guardó silencio. Isabel soltó una risa amarga, exclamando su incredulidad de que realmente no tuviera nada. Clara observó cómo cambiaba la expresión de Isabel, algo peligroso brillando en sus ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que Marcus no era el premio que ella pensaba que era. Isabel inspiró bruscamente, caminando de un lado a otro de la habitación, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Siseó al teléfono con la voz temblorosa que había dejado todo por Marcus, que había creído en él y confiado en él. Marcus seguía tratando de controlar la situación, llamándola bebé. Isabel estalló, diciéndole que no se atreviera a llamarla así. Le recordó que él le había dicho que vivirían en una casa hermosa y que estarían listos para toda la vida. Y ahora le estaba diciendo que no tenía nada, que no tenían nada. Se estaba desmoronando rápido y Clara no iba a detenerla. Clara caminó hacia el mostrador y se apoyó en él, observando el derrumbe como un espectador en una obra particularmente entretenida. La voz de Marcus se volvió más desesperada, suplicándole a Isabel que estaban juntos en esto. Isabel soltó una risa aguda y sin gracia, replicando que Marcus la había arrastrado a este lío y que ella no se había apuntado para estar en la quiebra y sin hogar con él. De repente se volteó hacia Clara con los ojos desorbitados, acusando a Clara de planear esto y de querer que ella se enterara así. Clara se encogió de hombros, afirmando que no había obligado a Isabel a presentarse en su casa sin invitación. Eso fue todo obra de Isabel. Los labios de Isabel se separaron, luego se cerraron de golpe. No tenía respuesta para eso. La realidad de la situación se estaba asentando. Marcus la había usado, la había jugado, igual que había intentado jugar a Clara, y ahora Isabel estaba pagando el precio por creer sus mentiras. Isabel se volvió hacia el teléfono, todo su cuerpo temblando de rabia. Siseó que debería haberlo sabido, que él no la amaba, que solo necesitaba a alguien lo suficientemente estúpida como para seguirle el juego en su pequeña fantasía. La voz de Marcus estaba llena de pánico ahora, suplicando el nombre de Isabel. Sonó un clic cuando Isabel colgó. Luego se volteó hacia Clara, su rostro una mezcla de humillación, rabia y algo más, algo que Clara conocía muy bien: arrepentimiento. Por un momento ninguna de las dos habló. Entonces Isabel hizo lo único que Clara nunca esperó. Se rió, un sonido corto y amargo. Expresó su incredulidad por haber caído por él. Clara se encogió de hombros comentando que esas cosas pasan. Isabel exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Luego, sin decir otra palabra, dio media vuelta y salió. Clara la vio irse, preguntándose qué sería de ella ahora. ¿Correría de regreso con Marcus? ¿Trataría de salvar la poca dignidad que le quedaba? ¿O haría lo inteligente, cortar por lo sano y marcharse para siempre? De cualquier manera, a Clara no le importaba porque lo único que sabía con certeza era esto: Marcus había perdido, y por primera vez en mucho tiempo, Clara había ganado. Los pasos de Isabel resonaron por la entrada de Clara mientras se alejaba furiosa, con el teléfono agarrado en su mano temblorosa. Había llegado allí pensando que entraba a su nueva vida. En cambio, había entrado de lleno en un humillante golpe de realidad. Clara no la llamó, no sintió lástima por ella. Isabel había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. Clara se volvió hacia su abogado, el licenciado Theodore Blackwood de Blackwood Legal, quien seguía hojeando tranquilamente sus notas como si no acabaran de ver
cómo el mundo entero de una mujer se derrumbaba en tiempo real. Finalmente, levantó la vista y comentó que había sido entretenido. Clara soltó una risita, negando con la cabeza. Murmuró que Isabel pensaba que había ganado, que realmente pensaba que lo tenía todo resuelto. El licenciado Blackwood sonrió con suficiencia, comentando que eso es lo que pasa cuando la gente le cree a la persona equivocada. Y con eso, Clara cerró la puerta, dejando el pasado afuera para siempre. Apenas tuvo tiempo de tomar un sorbo de su café ahora frío antes de que su teléfono vibrara. Era Marcus. Clara miró la pantalla, debatiendo si contestar. Una parte de ella quería ignorarlo, dejarlo cocinarse en su propio jugo, pero otra parte de ella quería escuchar la desesperación en su voz. La curiosidad ganó. Contestó, manteniendo un tono de voz parejo. Clara mantuvo una voz firme, preguntándole a Marcus qué quería. Su respiración era entrecortada, transmitiendo frustración y pánico. Le dijo a Clara que lo que fuera que le hubiera dicho a Isabel, necesitaba arreglarlo, ya que Isabel acababa de llamarlo gritando, diciendo que él le había arruinado la vida y lo había hecho quedar como un idiota. Los labios de Clara se curvaron ligeramente mientras revolvía su café con una cuchara, pensando que Marcus se las había arreglado solito para eso. Después de un silencio, el tono de Marcus cambió, sugiriendo que hablaran y no pelearan así, recordándole a Clara que estuvieron casados 12 años y que no podía simplemente desecharlo como si no fuera nada. Clara encontró notable la hipocresía en su declaración, preguntándose mentalmente si él pensaba que podía desecharla a ella, irse, vaciar sus cuentas, seguir adelante con una pareja más joven y esperar que ella simplemente lo aceptara. Él espetó que era diferente, admitiendo que había cometido errores, pero afirmando que él también estaba dolido y que no eran felices. Clara dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Luego, preguntó si él era feliz ahora. Siguió más silencio. Clara ya sabía la respuesta. Por mucho que una parte de ella considerara terminar la llamada, tenía una cosa más que decir. Le informó a Marcus, manteniendo un tono ligero, que había recibido una llamada de su abogado, el licenciado Theodore Blackwood, esa mañana. Lo oyó tragar saliva cuando mencionó su petición para revisar el acuerdo de divorcio, haciendo una pausa para que lo asimilara antes de revelar que el juez la había desestimado de nuevo. Su frustración se convirtió en rabia pura mientras exclamaba que no era justo y acusaba a Clara de tenderle una trampa y planearlo todo a sus espaldas. Clara mantuvo una actitud calmada, afirmando que simplemente había prestado atención. Con eso, terminó la llamada. Clara había esperado que esa fuera la última de sus interacciones con Marcus, pero estaba equivocada. 2 días después, Isabel estaba de vuelta en la puerta de Clara en Oakwood Lane, solo que esta vez no había sonrisa engreída ni tono condescendiente. Parecía derrotada. Su maquillaje, usualmente perfecto, estaba corrido y su cabello rubio, que siempre había estado peinado a la perfección, estaba desordenado, como si no hubiera tenido la energía para arreglarlo. Clara se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta, y saludó a Isabel con voz neutral, preguntándole qué quería. Isabel dudó, cambiando el peso de su cuerpo. Miró hacia abajo, luego de nuevo a Clara, mordiéndose el labio. Entonces hizo algo que Clara nunca esperó. Se disculpó. Isabel dijo, con la voz quebrada, que había sido estúpida y le había creído a Marcus. Él le había dicho que Clara era fría y controladora y no lo apoyaba. Isabel pensó, luego negó con la cabeza, escapándosele un sonido amargo, que ella era diferente y que él no le haría a ella lo que le había hecho a Clara. Clara se quedó callada, dejando hablar a Isabel. Isabel luego reconoció casi en un susurro que Clara había tenido razón en todo. Él la había usado, le había quitado su dinero, había agotado el crédito de sus tarjetas y cuando le pidió ayuda con el alquiler de su apartamento, su respuesta, acompañada de lágrimas brillantes y no derramadas en los ojos de Isabel, fue que Isabel era demasiado difícil de manejar y lo estaba frenando. Así de fácil, Isabel había experimentado lo que Clara. Clara exhaló, estudiándola cuidadosamente, y preguntó qué planeaba hacer Isabel ahora.
preguntándole si iba a volver corriendo con él. Isabel se rió de nuevo, negando con la cabeza y afirmando que ya había terminado. Dudó, luego dijo que solo quería disculparse. Clara la observó por un largo momento. No estaba segura de si perdonaba a Isabel, pero sí la entendía, porque Clara había estado exactamente donde Isabel estaba parada ahora. Clara asintió, retrocediendo, y le deseó buena suerte a Isabel. Isabel le dedicó una sonrisa pequeña y triste, y luego se marchó. Esa noche Clara se sentó en su sala con una copa de vino, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había pensado que la venganza se sentiría diferente, que cuando Marcus finalmente tocara fondo, sentiría una oleada de victoria, pero la verdad era que ya no sentía nada por él. Había ganado porque había seguido adelante, porque había construido algo propio, como su pequeño negocio, el Rincón del Artesano. Marcus, por otro lado, seguía atrapado en el mismo ciclo de autodestrucción, lo cual ya no era problema de Clara. El licenciado Blackwood le había enviado una última actualización. Marcus había solicitado una nueva tarjeta de crédito y se la habían negado. Intentó obtener un préstamo y también se lo negaron. Estaba pasando apuros económicos y por una vez Clara no iba a intervenir. Levantó su copa a nadie en particular y le deseó suerte a Marcus en voz baja. Y así de fácil cerró el capítulo de él para siempre. La mañana era fresca y tranquila cuando Clara entró a su boutique, el Rincón del Artesano, la tiendita de la que Marcus se había burlado alguna vez. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente y por primera vez en años, Clara se sintió verdaderamente en paz. Ya no había más batallas legales sobre activos de Summit Properties u otras empresas conjuntas, no más llamadas de su ex, no más sombras del pasado acechándola. Había ganado, no de la manera que Marcus había temido, no con gritos ni venganzas amargas, sino simplemente viviendo bien. Lo había superado, y nada se sentía mejor que saber eso. No había sabido nada de Marcus en semanas después de su última conversación, aquella en la que le había suplicado que arreglara las cosas por él. Clara supuso que finalmente se había rendido, pero entonces, esa mañana lo vio, un mensaje de un número desconocido. Sabía exactamente quién era incluso antes de abrirlo. Era Marcus. Decía que la había regado y sabía que ella probablemente lo odiaba, pero necesitaba ayuda. Había perdido su trabajo y no tenía a dónde ir, preguntando si podían simplemente hablar. Clara miró las palabras en su pantalla, esperando que surgiera alguna emoción fuerte. Ira, resentimiento, el impulso de tirar el teléfono al otro lado de la habitación y protestar por la injusticia de que incluso ahora, después de todo, él todavía pensara que podía usarla. Pero no sintió nada, absolutamente nada. Borró el mensaje. Clara borró el mensaje. Esa acción significó un final. Ya no habría más Marcus, no más lidiar con el pasado, solo su futuro. Una semana después, Isabel entró a la boutique de Clara, el Rincón del Artesano. Isabel dudó cerca de la entrada, pareciendo insegura. Clara se cruzó de brazos y esperó. Isabel respiró hondo y luego caminó hacia el mostrador. Isabel le informó a Clara que había encontrado trabajo. Clara arqueó una ceja. Isabel asintió, explicando que era en marketing y aunque no era un puesto importante, era suyo. Por primera vez, Isabel no se presentó como la mujer segura de sí misma que había estado en la puerta de Clara semanas antes. Su actitud parecía diferente. Clara asintió lentamente en respuesta a la noticia de Isabel. Isabel luego comentó su sorpresa por cuánto tiempo Clara había tolerado a Marcus. Clara reconoció el sentimiento. Isabel dudó de nuevo. Luego preguntó si Clara pensaba que podrían ser amigas, reconociendo que quizás no se lo merecía. Clara consideró la propuesta, reflexionando sobre los eventos pasados y las lecciones aprendidas por ambas. Clara luego transmitió que si bien una amistad inmediata no era factible, podría ser una posibilidad en el futuro. Esta respuesta pareció ser suficiente para Isabel. Asintió, compró una bufanda de la boutique de Clara, el Rincón del Artesano, y salió por la puerta, embarcándose en un nuevo comienzo, similar al que Clara había emprendido. Fue un año después cuando Clara volvió a ver a Marcus en una gasolinera. Había entrado para llenar el tanque de su coche cuando lo vio al otro lado del estacionamiento, de pie
junto a un viejo sedán en mal estado. Parecía más delgado y cansado. Por un momento, sus miradas se encontraron. Clara percibió que los pensamientos de él eran que ella lo había ganado todo mientras él no tenía nada. Clara creía que Marcus nunca entendió que su éxito no era el resultado de quitarle cosas a él. Consideraba que su éxito era el resultado de reconstruirse a sí misma y negarse a dejar que él controlara su futuro, como lo había intentado con su pasado. Clara le dio un pequeño asentimiento, nada más, y luego se marchó. Esa fue la última vez que Clara vio a Marcus. Años después, la boutique de Clara, el rincón del artesano, se expandió a 3 locales más. Había formado nuevas amistades y se había embarcado en nuevas experiencias. Por primera vez, no estaba enfocada en el pasado. Clara mantenía una cita enmarcada en su oficina, colocada sobre su escritorio. Le servía como recordatorio de su viaje. La esencia de la cita era que la respuesta más efectiva a los agravios pasados no es la represalia, sino más bien seguir adelante con la propia vida. Este fue el principio que Clara había adoptado.